Buenas tardes, saludo. ¿Cómo están? ¿Están bien? ¿Están tranquilos? Conviene que sea así porque yo estoy nervioso. Poder estar delante de tantos líderes es un alto desafío que tengo. Así que voy a tratar de que esto sea lo más relajado para que podamos comunicarnos bien. Así que voy a necesitar de que usted se conecte conmigo y que podamos hacer esto un aprendizaje mutuo. Bien, tengo la misión del día de hoy compartir con ustedes un poco un tema que es tan amplio y que por más que enseñemos no creo que vamos a poder resumirlo todo o decirlo todo en una sola vez, pero podemos ir aprendiendo y vamos a ir creciendo. Una de las preguntas que lo más probable nosotros nos hacemos cuando empezamos a trabajar en equipo o en grupo, o mayormente en la iglesia, es esa famosa pregunta que a veces suponemos tenemos la respuesta, pero a veces nos confundimos con ella. Y es, ¿qué es ser un líder? ¿O qué es un líder? Famosa pregunta que nos hacemos y que yo sé que usted tiene la respuesta. Y yo no quiero buscar muchas preguntas o más bien respuestas complicadas o muy científicas. Vamos a decir las cosas tal cual las entendemos y como son. ¿Alguna vez te preguntaste o te hiciste, ¿seré que yo soy un líder? ¿Quién se hizo? Yo me he hecho esa pregunta muchísimas veces. ¿Seré yo, Señor? ¿Alguna vez? Y no es porque vas a traicionar a Jesús, sino porque como que, ¿no será que se equivocaron? ¿O me equivoqué de ministerio? O empezamos a decir cosas como, ¿en qué lío me he metido? Es verdad, son las que pasan, ¿verdad? Porque a veces pasa así. Te preguntan, ¿quién está dispuesto a tal cosa? Y tú dices, sí, pero tu corazón dijiste, pero yo dije no, pero mi boca dijo sí. ¿Y por qué yo dije que sí si yo quería decir que no? ¿Y tú vas a poder? Sí. Bueno, entonces mañana te esperamos a tal hora. ¿En qué lío me he metido yo ahora? Porque esa es la realidad. Hay un momento donde nos sentimos tan seguros, en un momento donde nos sentimos como tan capaces y en otra preguntamos, ¿seré yo, Señor? Heme aquí, envíalo a Él. Más o menos así. ¿Por qué? Porque es la naturalidad que tenemos. Ahora, antes de hablar un poco de la definición de un líder, quiero que entendamos algunas cosas. Primero, los líderes, por lo general, surgen, y escuche la palabra que yo dije, surgen en tiempo de crisis. ¿Usted escuchó eso? Déjeme decirle algo. Los líderes no se necesitan si las cosas están bien. ¿Por qué? Si todo está bien. ¿Me entendió? Ahora, ¿dónde necesitamos los líderes? Donde hay trabajo, donde hay problemas y donde hay crisis. Porque ahí necesitamos a alguien que sepa qué va a pasar. Entonces, el liderazgo, por lo general, surge como una respuesta a una necesidad. Siempre piensen esto. Liderazgo es una respuesta a una necesidad. Liderazgo es servicio. Liderazgo es identidad. O sea, liderazgo no es, yo soy el líder, aquí tráiganme el agua. No funciona así. El liderazgo es responder. El liderazgo es identificarse con una causa. Ahora, le voy a ir diciendo algunas cosas. Miren esto. Para que haya liderazgo, debe haber alguien que se identifique, y escuche la palabra, identificarse. Hasta que usted no sienta identidad con una causa, lo más probable, su liderazgo no va a ser legítimo. Porque para yo poder desarrollar un liderazgo, yo tengo que saber cuál es la causa, cuál es la necesidad, por qué, para qué. Y si yo veo una necesidad y no respondo a ello, entonces mi liderazgo no es legítimo. O sea, ¿me entiendes? Veo la necesidad, pero no quiero responder a ella.
Entonces, vamos a darle quizás una respuesta a eso, que es un líder, una persona puesta en posición de liderazgo no es ser un líder. Yo puedo estar en un cargo de liderazgo y no ser un líder. Por ejemplo, en mi caso, me pueden decir, Arturo, a partir de hoy sos el pastor de jóvenes. ¿Ya eso me hace un líder? Ese es el cargo. Esa es la posición que me dieron. El liderazgo es lo que yo desarrollo en medio de esa posición. Entonces, ¿yo puedo ser un líder sin estar en un cargo? ¿O sí? Pero ¿sabe cuál es el error que muchas veces cometemos? Que estamos esperando el cargo para ser líder. Estamos esperando que te digan en nombre del Padre, Espíritu Santo. No funciona así. Usted puede ser líder sin que alguien le diga de aquí en adelante, porque es algo que usted desarrolla. Y yo le hablo así a usted, porque lo más probable, algunos están esperando que se le nombre para empezar, y usted no necesita que se le nombre, usted tiene que hacer. Porque la característica que usted tiene para desarrollarse como un líder están contigo. Diga conmigo ojos, diga conmigo oído. ¿Se entendió? Entonces, ¿qué usted tiene que ver? Una necesidad y escuchar una necesidad, responde a ella, empieza su liderazgo. ¿Se entendió? ¿Se entendió? Diga conmigo ojo, diga conmigo oído. Entonces, veo una necesidad, escucho una necesidad y ¿qué hago? ¿Qué hago? Respondo a ella y entonces empezamos a liderar. Pero muchas veces vemos y nos hacemos los ciegos, escuchamos, ay no, eso no es para mí. A mí no me dijeron, eso no me toca. ¿Conoce esas formas, verdad? Entonces estamos diciendo que hay crisis en el liderazgo. Yo puedo estar en una posición de líder o en una posición y no ser un líder. ¿Se entiende? Ahora vamos a decir otra cosa. Un líder, ya se lo dije, una persona que se identifica con una causa. Ahora, me gustaría que si usted está escribiendo, escriba esto. Sin identidad no hay liderazgo. Sin identidad no hay liderazgo. Para que tu liderazgo sea genuino, usted tiene que tener identidad con algo. Usted tiene que decir, esto es mío. Usted tiene que decir, esto me duele. Usted tiene que decir, esto me toca. Yo soy parte de esto. Si no hay ese sentido de identidad, no hay liderazgo. Solamente estamos dando un paseo titular. Y el mundo está lleno de gente que están paseando con título, pero no están desarrollando un liderazgo. Usted tiene que empezar a saber con qué te identifica. ¿Cuál es la causa que te mueve? ¿Cuál es la causa que te hace salir de tu zona de confort? ¿Cuál es la causa que te hace dormir menos, levantarte más temprano, que te hace sudar la gota gorda, como se dice? ¿Cuál es la causa que te hace correr la milla extra? ¿Cuál es la causa que hace que te duela? ¿Cuál es la causa? Sin identidad no hay liderazgo. Si tú quieres saber qué tan genuino es tu liderazgo, empieza a preguntarte qué te duele. ¿Por qué sufres? ¿Por qué te la juegas? ¿Por qué corres la milla extra? ¿Qué hace o qué harías sin que te tengan que decir que lo hagas? ¿Se entiende? ¿Qué tú estarías haciendo sin que te tengan que decir, haz esto? ¿A dónde vas sin que te tengan que enviar? Porque entonces ahí empieza a crecer o a nacer tu liderazgo. ¿Está duro esto? Espero que no sea tanto. Perdónenme, pero a mí me pusieron a hablar. Y me encanta hablar a los líderes porque ahí no tenemos que hablar con muchas palabras finas. Tenemos que decir las cosas tal cual son. Y si no es así, entonces esta no es su reunión. Yo creo que estamos pasados, entonces, bueno, me callo nomás, voy a hacer. Ejemplo de liderazgo y ejemplo de identidad. ¿Se acuerdan de un tal Moisés? ¿Cuál era la causa? Ayúdame. ¿Cuál era la causa? Una esclavitud. Había una crisis, se necesitó un líder, se levantó un líder. ¿Cuál era la causa?
esclavitud, se necesitaba un líder. Ahí estuvo Moisés. ¿Se acuerdan de Josué? Terminó Moisés y dijo Josué, ¿sabe qué? Dios le dijo, Moisés ya no está, te toca a ti. Pero antes de que Josué tuviera el título, el tipo era una sombra de Moisés y estaba donde no se le enviaba y se metía y se identificó con la causa y salió Moisés y Josué siguió con la causa. ¿Se entiende? Identidad y causa. Después, otra persona más. ¿Se acuerdan de José? ¿Cuál era la causa? ¿Se acuerdan de José? De la túnica de colores, ¿verdad? Y pasó por 800 situaciones para llegar al palacio del rey. Pero ¿cuál era la causa? ¿Qué venía? ¿Crisis o abundancia? ¿Por qué usted cree que era necesario que él estuviera ahí? ¿Por los 7 años de abundancia o por los 7 de crisis? Se necesitaba a alguien que responda a los 7 años de crisis, porque en la abundancia sabemos vivir, ¿o no es así? Pero en la crisis es donde se necesita el líder. Entonces José estuvo para esos 7 años de crisis. Entonces, sin identidad no hay liderazgo. Diga conmigo, sin identidad no hay liderazgo. Vamos a decirlo de vuelta, sin identidad no hay liderazgo. Y para el liderazgo necesito una causa. ¿Se entendió? Seguimos. ¿Se acuerdan de David? ¿Cuál era la crisis? El rey David, ¿cuál era la crisis? Dígalo. Goliat. ¿Y qué estaba haciendo Goliat? Amenazando al pueblo de Dios y todos estaban acobardados y en medio de esa crisis se levantó un David. Crisis, identidad. Ahora, le dijeron, Davidcito, ¿será que tú puedes vencer a ese Goliat? Él se identificó, él dijo, ¿quién es este incircunciso hijo del pi? Más o menos una cosa así, que se atreve a desafiar al ejército de Dios. Este me lo voy a comer como pan. Había una necesidad, se identificó con la causa, respondió. De joven hizo eso. Diga conmigo, sin identidad no hay. ¿Se entiende? ¿Ya entiende por dónde voy más o menos? Seguimos. ¿Se acuerdan de Débora? Esa casi no es muy conocida. Pero Débora era una gobernadora y juez en su tiempo, por el cual Dios dio una victoria. Y había un personaje que era el guerrero, pero ¿sabe lo que dijo ese guerrero? Si tú no vas, yo no voy. Más o menos así. Le dijo, Debo, si tú no vas, yo no voy. No seas cobarde. Mira, por lo que tú acabas de hacer, cuando se escribe esa historia, van a decir que fue por una mujer que Dios dio la victoria. Y Barak, que era un guerrero, se dio la gloria, ¿sabe quién? A una mujer envalentonada, se dice, ¿verdad? Que se puso la postura y Dios dio la victoria a través de una Débora. Identidad, liderazgo. ¿Se entiende? ¿Se acuerdan de una Esther? ¿Quién era Esther? La Miss Universo de aquel tiempo. ¿O usted cree? La Miss también sirven. Sin embargo, había una necesidad. ¿Cuál era la crisis? ¿Cómo es? Sí, pero había una crisis en ese momento. La sentencia del pueblo judío. ¿Y quién era que se tuvo que identificar con la causa? Mardoqueo. ¿Y quién era la pieza clave en esa historia? ¿Y quién fue el que se enfrentó a la guillotina de vida o muerte? Ella pudo haber dicho que no. Ay, no, yo soy reina. ¿Alguna vez usted ha visto a la reina haciendo eso? Ay, no, ya yo tengo otra clase. Ay, no, se me dañan las uñas. Yo no hice 6 años de spa para eso. Mejor muerta que sencilla. Esther no hizo eso. ¿O hizo algo como eso? Esther dijo, vamos a ayunar, vamos a orar. Si vivo, vivo, y si muero, muero. Y se identificó y fue adelante.
Identidad, liderazgo. ¿Le suena algo como eso? Jesús. ¿Cuál era la crisis? ¿Cuál era la crisis? Diga un poquito más fuerte para yo escuchar, por favor. El pecado. ¿Y qué producía el pecado? ¿Y cuál era la consecuencia del pecado? Y por cuanto todos pecaron, ¿de quién? ¿Y cuál era la situación de la humanidad? Separado de Dios. Había una situación muy grave, la más grave de todas, la más grave de todas. Y Jesús dijo, me identifico con la causa. Y en su identidad de causa, murió. Bien, voy a dejarlo hasta ahí. Ya entendió más o menos lo que es un líder, ¿verdad? Vamos al próximo. ¿Cómo se forma un líder? Algunos principios que te ayudarán a formarte como líder. Y esto me encanta. Se dice tantas cosas para formarse como líder. Y yo te voy a decir alguna puretísima. Aquí, la primera. Sé el primero y el último. Primero en llegar y último en irse. ¿A qué hora llegaste? ¿A qué hora te vas? Diga conmigo, primero en llegar, último en irse. ¿Tan fácil así? Sí, tan fácil así. Porque como una vez escuché, hay gente que piensa que la iglesia siempre está abierta, porque llegan cuando está abierta y se van antes que se cierra. Y la gente cree que esto funciona por automático, porque todo está siempre ordenado, todo está limpio, todo está en orden, y antes de que, amén, ya salió. Diga conmigo, primero en llegar, último en irse. Usted no va a saber dónde hay necesidad si usted no llega en el momento de la necesidad. Y si usted se va, no va a saber cuándo hay necesidad. Entonces, en el liderazgo, primero en llegar, último en irse. Fácil, ¿verdad? ¿Le gustó esa? Segundo, haz pregunta. ¿Usted quiere saber cómo se forma el liderazgo? Haga pregunta. ¿Cómo cuál? ¿Cómo puedo ayudar? Dígame la segunda. ¿Cómo dice? ¿Qué necesitas? Dígame la tercera. Ok. Son fáciles esas preguntas, ¿eh? Pero en el liderazgo no queremos utilizar esas preguntas. ¿Usted quiere formarse como líder? Haga pregunta. ¿En qué puedo ayudar? ¿Qué hago? ¿Qué necesitas? ¿Tan fáciles? Sí, porque el que pregunta se le responde. Y el que se mete, algo le llega, aunque sea un boche, un reto o algo se le pega. O se le pega trabajo o se le pega un reto, pero algo se le pega. ¿O no es así? ¿Usted quiere formarse como líder? Haga pregunta. ¿Cuándo fue la última vez que hizo pregunta? Y no esa pregunta política, porque decimos cosas como, si en algo puedo ayudar. No, aquí no dice si en algo. Aquí dice, ¿qué hago? ¿Qué necesitas? ¿Entiende la diferencia? Si hace falta a alguien, no dice si hace falta a alguien, dice, ¿qué hago? ¿Qué necesita? No dicen si me necesita, dice, ¿qué hago? ¿Qué necesita? ¿Se entiende la diferencia? Porque muchos decimos, si hace falta algo, si necesitan, así no se forma siendo intencional. Haga las preguntas que corresponden. Use frases tales como, estoy disponible, hoy estoy libre, haré tiempo, cuente conmigo, permítame hacerlo. A diferencia de, si tengo tiempo, si no se me presenta nada, tengo un compromiso, yo quisiera, pero, ¿se acuerda? Son frases diferentes a esta. Léala conmigo, vamos a leerla todos juntos. 1, 2, 3. Estoy, hoy, haré, cuenta, permíteme. Fáciles. Así se forma el liderazgo. ¿Qué tal? ¿Le gustó esa? Fácil, ¿verdad? No es tan complicada. No hay que ir al diccionario para esas. Vamos a ver, ¿qué tenemos más? Responsabilidad del líder. El ejemplo de Jesús con sus discípulos. Primero escogió a 12 hombres comunes en diferentes áreas y los entrenó. Dice que llamó a 12 para que estuvieran con él. Segundo, compartió su vida, tiempo de calidad con ellos. Escúcheme, compartió su vida y tiempo de calidad. Usted quiere
desarrollar su liderazgo, va a tener que compartir su vida y tiempo de calidad con sus discípulos. Otra cosa, les enseñó a hacer lo que él hacía. ¿Y qué le enseñó a Jesús a hacer a sus discípulos? Sanar, liberar, predicar. ¿Y usted cree que le enseñó eso en un estudio bíblico? ¿Dónde le enseñó eso? Haciendo. ¿Cómo tus discípulos van a aprender contigo? Haciendo. Haciendo. ¿Sabe cómo tus líderes van a predicar? Cuando te vean cómo. ¿Sabe cómo tus discípulos van a sanar? Cuando te vean cómo. ¿Sabe cuándo tus discípulos van a compartir vida con la gente? Cuando te vean cómo. ¿Sabe cuándo tus discípulos van a trabajar? Cuando te vean cómo. Sencillo, ¿verdad? Muy fácil. Muy fácil. Jesús no le enseñó un estudio bíblico. En el día a día. Jesús, este no se sujeta. En una crisis, imagínate eso. Jesús, este no se sujeta. Hombre de poca fe, ya ustedes me vieron haber echado. Ven, tráigalo para acá. Así no fue. Así fue que Jesús le enseñó a sus discípulos. Y después le dijo, ahora ustedes vayan, y los mandó de 2 en 2 a una ciudad y vinieron gozosos. Hasta los demonios se sujetan en tu nombre. Y eso le dijo, pero para eso fue que yo lo formé. ¿Para qué se alegran? Sí, para eso fue que yo les entrené. Y ellos, estuvimos viendo milagros. Y Jesús le dijo, pero ¿por qué se alegran de eso? Ustedes me vieron haciendo esto. Entonces, su responsabilidad es formar a su discípulo. Pero usted no lo va a formar con un estudio bíblico cada semana. Usted lo va a formar compartiendo vida con ellos, pasando tiempo con ellos, viéndote hacerlo, viéndote equivocar, viéndote cómo tú te levantas, viendo cómo tú sigues, viendo cómo honras al Señor, viendo cómo tú permaneces, viendo cómo te importa en la gente. Y tus discípulos van a seguirte y van a aprender. Porque tomar un papel y leerlo en una semana es bueno, pero no es lo máximo. ¿Se entiende? El discipulado está en compartir vida. No hay secretos. No hay secreto en esto. Después Jesús les enseñó sobre el amor, compasión, finanza, familia, trato con sus semejantes. Jesús le enseñó todo esto. Jesús le importó la vida de sus discípulos de tal manera que cuando la suegra de Pedro, que era su discípulo, estaba enferma, Jesús le sanó. Jesús iba en las casas, Jesús iba donde había las necesidades. O sea, que Jesús pasaba tiempo con los discípulos. Jesús importó aún en la empresa de sus discípulos. ¿Se acuerda que cuando duraron toda una noche sin pescar, que Jesús les dijo, tírenlo del otro lado? Pero ya pescamos, tírala. Bueno, ok, la tiramos. Jesús se interesó en el negocio de sus discípulos y prosperó. Y ellos se dieron cuenta que Jesús estaba interesado en todo. Entonces, en el liderazgo, usted va a tener que compartir vida. Jesús fue a la casa del centurión, la sanó. Jesús estuvo en la tormenta con sus discípulos. Jesús estuvo en la barca cuando se levantó la tormenta. Usted quiere ganar el corazón de sus discípulos sin decirle, quiero ganar tu corazón. Esté en sus tiempos, esté en sus tormentas, esté en sus momentos difíciles. Enséñale cómo se calma el viento y cómo se sosega el mar. Enséñale a navegar. Que el agua del mar, cuando se levante, te salpique a ti también. ¿Se entiende? Cuando la barca esté hundiéndose, que tú estés en el oleaje. Porque entonces ahí vas a tener discípulos. ¿O no te pasa a ti? ¿Y qué es lo que más necesitas? A tu líder contigo. Entonces, aprenda a estar en la tormenta con sus discípulos. ¿Y qué más le puedo decir? Jesús los amó.
Y Jesús lo cuidó y dijo algo como esto. Y esta es una de las preguntas de las frases que me desafían, que Jesús le dijo al Padre: de lo que me diste, ninguno se perdió. Jesús estaba tan interesado que él dijo: ninguno se perdió, exceptuando uno, porque había una causa con él. Pero que Jesús dijo al Padre: de lo que me diste, ninguno se perdió. Era porque había un sentido de identidad con sus discípulos. Jesús amó a sus discípulos. Jesús dijo: ya yo no les llamo a ustedes siervos, son mis amigos, yo los amo. Y yo quiero que donde yo esté, ustedes estén también. Jesús quería ver a sus discípulos. Jesús compartió su gloria. Jesús compartió su espíritu. Jesús compartió sus dones con sus discípulos. ¿Cuándo termina la misión del líder? Y con esto termino. ¿Cuándo termina la misión del líder? Jesús dijo algo como esto: voy al Padre, pero no lo dejaré huérfano. Y me llama la atención que esta palabra que Jesús dijo: no los dejaré huérfano. Liderazgo es paternidad. Si Jesús dijo: no lo dejaré huérfano, ¿qué Jesús estaba diciendo que Él era para sus discípulos? ¿Qué Él era? Porque Él dijo: no los dejaré huérfano. Tus discípulos te aman como si fuera un padre, y no porque usted se lo imponga, sino porque ven en ti el corazón de un padre para ellos. El liderazgo espiritual está ligado al corazón y a la paternidad. Yo no tengo que imponerle. Si usted lo tiene que imponer, no es paternidad. Jesús dijo: no lo dejaré huérfano, le daré otro consolador. Y si le dijo otro consolador, ¿qué Jesús era para sus discípulos? ¿Qué era para sus discípulos? ¿Un dolor de cabeza o un consolador? ¿El de la guacha o el que ¿se entendió? ¿El que lo presionaba o el que lo levantaba? ¿El que lo animaba o el que lo presionaba? ¿Qué era para sus discípulos? Un consolador, porque dijo: no los dejaré huérfanos, les daré otro consolador. El liderazgo, ya usted sabe lo que es, ¿verdad? Termino. Tengo uno más. Jesús lo preparó para cuando Él no estuviera. ¿Cómo estás preparando a tus discípulos para cuando tú no estés? Jesús dijo: cosas mayores que las que yo he hecho, ustedes harán en mi nombre. Les dio seguridad y los potencializó. Cosas mayores. Jesús no tenía miedo a que sus discípulos lo superaran. Ahora la pregunta es: ¿estás apuntando a tus discípulos a que sean mejores que vos? Y la otra pregunta ¿es fácil ser mejor que vos? Porque si vos estás ahí, será muy fácil superarte. Tú subes tus estándares y le dices a tus discípulos: tienen que ser mejor que yo. ¿Se entiende? Y ellos van a ver que pueden. Jesús le dijo: cosas mayores que las que yo hice, ustedes harán. Pero también le dijo esto: cuando termine el liderazgo, estaré con ustedes todos los días hasta... Entonces el liderazgo no termina. El liderazgo no tiene una fecha de caducidad. Ah, no, ya no es de mi iglesia. Ah, no, ya se mudó. Ah, no, ya... El liderazgo no termina. Si usted es líder, es una vez líder, líder para siempre. Es como profesor. Una vez profe, profe para siempre. ¿O no es así? ¿O no es así? Entonces el liderazgo no termina. Si usted se desarrolla en el liderazgo, quiero que sepa que no tiene un final. Mientras sus discípulos estén y vivan, ellos deben saber, no importa en qué casa se reúnan, no importa en qué congregación estén, no importa en qué país estén, no importa si aún se descarriaron, tienen que saber que cuentan con su líder. Y Héctor después le va a contar una historia en ese punto. Lo dejo hasta acá. Bien, ¿se entendió? ¿Se entendió?